Hola queridos hermanos del Ministerio de Varones, quería dejarles este saludo por Navidad y recién estaba pensando, estoy acá en mi trabajo y estaba pensando en toda la gente que está corriendo, ¿no? Uno quiere ir al supermercado y hay colas y colas, los shopping, la familia que va de un lado para el otro, los secretos de qué te regalarán. Es una época donde la gente regala, ¿no? Y esto sale un poquito del capítulo 2 de Mateo, donde se ve la adoración de los magos que llevaron sus regalos. Llevaron lo que ellos tenían materialmente, ¿no? Oro, incienso, mirra, regalos muy caros, porque ellos tenían la posibilidad de hacerlo. Pero esa preciosa noche donde Dios se hizo hombre, también hubo otros regalos. Si nosotros prestamos atención, podemos ver que los ángeles le dieron su adoración en el cielo al Señor. Y todos pudieron escuchar, los que estaban ahí, los pastores pudieron escuchar esa preciosa adoración que los ángeles le dedicaron al Señor. También los pastores fueron a adorar al niño y le regalaron su adoración y su fe en ese niño que estaba en el pesebre. También José y María estaban dándole su vida al Señor. Ellos serían los encargados de cuidarlo durante toda la vida. No entendían muy bien qué estaba pasando, pero ahí estaban para integrarse a ese propósito de Dios y ese plan de Dios. Pero el regalo más grande de todos lo hizo el Padre, lo hizo Dios el Padre. Él regaló a su Hijo. Juan 3:16 lo dice muy claro, ¿no? Que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. El Padre fue el que más dio, porque dio a su Hijo amado. Y no solo lo dio para que se haga hombre, no solo lo dio para que Él nos enseñe, sino que lo dio para morir en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta a nosotros, ¿no? ¿Y nosotros qué vamos a dar? ¿Qué damos? En realidad esta es una fecha. Cuando uno habla de esta fecha donde se da, lo que tenemos que pensar que en nuestra vida, la constancia de nuestra vida tiene que ser el dar, todo el tiempo. Dar cosas, porque somos hijos de Dios. Hemos creído en el niño en el pesebre, en el joven que enseñaba en el monte, en el hombre adulto que murió en una cruz por nosotros, en el Señor resucitado, y en el que está sentado a la diestra del Padre, que dejó su espíritu para que nosotros podamos seguirlo. Quiero dejarles algunas sugerencias de lo que podemos dar. No somos como los magos. La mayoría de nosotros no tiene riquezas para dar, pero hay algunas cosas que sí podemos dar. Y lo primero es el amor. Dios puso en nosotros amor porque Él es amor. Cuando los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús, ahí en Mateo 22, le preguntaron cuál es el gran mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron. Y la respuesta de Jesús fue: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estaba implícitamente diciendo de que nos debemos también amar a nosotros, ¿no? Querer, respetar, honrar con nuestra vida, vivir en santidad. Porque si no nos amamos a nosotros, es muy difícil que amemos a los demás. Somos hijos de Dios. Dios nos ama y Él quiere que nos amemos y de esa manera poder amar también a los demás. Así que debemos dar amor. Lo otro que también podemos otorgar, no solo en esta Navidad, siempre, es el perdón. Porque a lo largo de este año nos pudieron haber herido, se pudieron haber equivocado, a veces de manera inconsciente y a veces conscientemente pudieron habernos hecho daño. Y el Señor nos dice: ustedes tienen que dar perdón. Cuando el Señor nos enseñó ahí en Mateo capítulo 6,
el Padre Nuestro. Él dijo, ustedes deben pedir así: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, así como nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Podemos regalar en esta Navidad el perdón. A veces hay algún pariente o algún amigo, hermano o alguien con quien hubo chispas en este año. Es un buen momento para tomar el teléfono y otorgar el perdón. Quizás no llamar y decir, Filisteo, te perdono. No, pero un llamadito, una bendición. El que está del otro lado va a entender que ha sido perdonado. Después él tendrá que saber si debe pedir el perdón o no. Pero nosotros tenemos la posibilidad de otorgar perdón. Perdón para los demás. La palabra perdonar quiere decir soltar, quiere decir alejar, borrar, despedir, no llevarlo a la cama a la noche cuando nos dormimos, sino dejar libre una situación que nos ha hecho mal y poder empatizar con el hermano, con la persona que nos ha dañado. Y seguramente con el tiempo tendremos recompensa de eso. Yo he vivido situaciones donde he tenido que otorgar el perdón y muchas veces pedir perdón. De eso se trata la vida cristiana, porque somos falibles y nos equivocamos. Así que es una buena noche para pedir perdón. A veces pienso que qué importante que fue para Jesús que entendamos esto, porque Él, conociendo el corazón de las personas y de sus hijos y de la iglesia, colocó en la oración más importante que nos ha enseñado, el pedido de perdón. Así que miren qué importante que era. Así que, hermanos queridos, el perdonar es una característica de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos perdonar. ¿Cuesta? Seguro. No todas las ofensas son iguales. A veces nos ofenden más, otras veces menos. A veces cuesta más perdonar, otras veces es alguna pavadita, pero debemos hacerlo. Debemos comenzar el proceso del perdón, de poder estar en paz con nuestros seres queridos. La Navidad tiene que ver con el perdón. Es la propuesta que Dios nos hizo para perdonarnos. Un Salvador que redime, que perdona, y que le costó mucho perdonar. Le costó la cruz del Calvario. Otra cosa que podemos dar en esta Navidad es buen testimonio. Buen testimonio. El buen testimonio es algo que escasea en este tiempo, ¿no? Los cristianos, a veces hay noticias de malos testimonios y de situaciones. A veces uno se entera de que, alguna persona cristiana no ha obrado como debía y eso quizás trajo problemas y situaciones en personas que no son creyentes, y eso quizás puede impedir que esas personas se acerquen a Dios. Así que es importante para el cristiano el buen testimonio. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y después dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Como diciendo, nosotros debemos hacer lo mismo, vivir una vida de santidad. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, así que podemos hacerlo, dar un buen testimonio. ¿Qué quiere decir la palabra ejemplo? La palabra ejemplo quiere decir, la connotación de la palabra quiere decir escribir debajo, suscribir, ¿no? En la época de cuando se escribió el Nuevo Testamento,
cuando los niños copiaban, ¿no? Y se les enseñaba a copiar, a escribir, copiaban sobre la letra del maestro. O sea, el maestro escribía y abajo los niños escribían la letra lo más parecido al maestro. De eso tiene que ver este versículo, ¿no? Él nos dejó ejemplo, Él escribió arriba para que nosotros podamos escribir lo más parecido al Señor. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros nos parecemos al Señor, bueno, la gente lo ve. ¿Recuerdan en Antioquía? Se lo llamó cristiano porque se parecían al Señor. El creyente debe ser ejemplo de lo que cree en su propia vida. Y eso lo verán. Así que esta Navidad, en este tiempo, podemos replantearnos cómo está nuestro testimonio, cómo estamos escribiendo debajo de las palabras del Señor y dar testimonio a los demás, que vean nuestro cambio, que vean que somos cada día más parecidos al Señor. Y eso traerá mucho fruto, más que 1000 palabras. No digo que no hay que predicar, pero a la predicación agreguémosle nuestro ejemplo, que es importante. ¿Y qué podemos dar? Bueno, se infiere de lo que dije anteriormente, el Evangelio. Tenemos que dar el Evangelio, la buena noticia. Lo que hemos recibido de gracia, también debemos darlo de gracia. El Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio, que son las buenas noticias de que el Señor Jesús nació. Hablar de su venida al mundo, de su muerte, de su doctrina, de su resurrección. Esa es la buena nueva del Evangelio, de que hay salvación para aquellos que creen en el Señor, que hay perdón de pecados, que hay transformación, que el Señor ha venido a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros? Predicando la palabra, hablándole a la gente del Señor. El profeta Amós, antes de que el Señor naciera en Belén, él dice esto en el capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios, hablarle a las personas del Señor, ser ejemplo. En esta pandemia, los varones hemos tenido hermosos regalos de hermanos que se han convertido, de hermanos que han llegado a la congregación, a la iglesia. No solo los varones, los jóvenes, los niños, las hermanas han tenido personas que han llegado a la congregación. Muchas de ellas porque se les ha predicado el Evangelio, la gran mayoría. Otros decidieron venir, pero la gran mayoría escucharon los cultos en la internet, o algún vecino, hermano de nuestra congregación, les habló o los fue a buscar a los hospitales, a los lugares donde estaban sufriendo, y les llevaron el regalo del Evangelio. Y eso nos dio mucha alegría, porque no ha estado escasa la palabra en nuestra iglesia, pero aún así debemos seguir predicando la palabra. Demos el Evangelio. Aprovechemos esta época, este tiempo tan difícil de pandemia, para hablarle de Cristo a las personas, para contarles las buenas noticias de que el Señor se hizo hombre y vino a morir por nosotros, vino a salvarnos. Y por último, ¿por qué no les damos en esta noche, como familia, los que podemos hacerlo en familia, como iglesia, la gloria a Dios? Se la dieron los ángeles, se la dieron los magos que llegaron tiempo después, ¿no? Nosotros tenemos en el pesebre a los magos, en realidad no estaban en el pesebre, ellos llegaron tiempo después y entraron a una casa donde ya vivía
la Sagrada Familia. Eso del pesebre es una licencia que se toman para poner los magos en el pesebre, pero ellos fueron a darle la gloria a ese niño que había nacido. Los pastores le dieron la gloria al Señor. ¿Por qué no le damos la gloria a nosotros también al Señor? Y podemos decir, como esos ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra a nosotros, paz, buena voluntad para con los hombres. Así que esta noche, hermanos queridos, varones, los que están discipulando, los que están sirviendo, han hecho mucho trabajo este año. Yo los veía en los grupos de discipulado, en la iglesia cuando se abrieron los cultos, muchos de ustedes trabajando en la dirección de cultos, muchos de ustedes trabajando en la entrada, ahí con el alcohol, muchos visitando, muchos llevando alimentos, llevando remedios con sus autos, algunos con sus instrumentos de trabajo, taxis, remises, lo han hecho, han trabajado, han dado regalos, han dado lo que Dios les dio primero a ustedes. Así que esta noche, al hacer nuestros regalitos, nuestros regalos, además de un libro o de una ropa, de una tarjeta, de un abrazo, de un beso, también podemos dar el regalo que perdura para siempre, el Evangelio. Hablarles al Señor. El que querrá, como dice Apocalipsis, tomará del agua de la vida gratuitamente. Así que anda a tus vecinos, a tus familiares, haz ese llamado que a veces no te animás a hacer porque es duro, porque es terco, y háblale de Cristo. Demos el buen regalo. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por nuestro pastor Ciro, que Él nos vive regalando, ¿no? Nos regala su palabra, su servicio al Señor. Aún en sus situaciones de salud, Él no dejó nunca de predicar. Así que le damos gracias a Dios por eso. Hoy acordémonos, cuando brindemos en familia, como familia de la iglesia, hacer una oración por nuestro pastor y por todos los siervos de la iglesia, todos los que trabajan en la música, los que trabajan con jóvenes, las hermanas que trabajan en los discipulados, los que están en la escuela dominical, el grupo de intercesión, los que salen a entregar comida. Esta semana se ha hecho ese trabajo tan lindo. Así que, hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Que Dios les bendiga. Le agradezco a Dios por ustedes. Los quiero mucho. Feliz Navidad.